Buenas tardes a todas y todos nuestros amigos que nos acompañan en este día. Para nosotros es un placer y un gusto el poderles presentar a nuestra última investigadora nacional emérita que se presentará en este ciclo de conversatorios, a la doctora Emma María Zapata Martello. Como saben, en este ciclo ella ya es la séptima investigadora nacional emérita de nuestra institución que se presenta en este conversatorio, la cual le damos la bienvenida y agradecemos este espacio que nos brinda para podernos compartir con nosotros las experiencias. Al inicio de este ciclo de conversatorios les comentábamos que el investigador nacional emérito es el máximo reconocimiento que otorga el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Nosotros como institución tenemos la fortuna de contar con 7, y dentro de estos 7, el día de hoy cerramos este ciclo de conversatorios con broche de oro, decimos, porque es la doctora Emma María Zapata Martello quien nos acompaña. En este conversatorio tendremos la participación al cierre de este conversatorio de la doctora Brenda Trejo Telles, directora del campus San Luis Potosí del Colegio de Posgraduados. La doctora Emma María Zapata Martello es profesora e investigadora titular en el Colegio de Posgraduados, aquí en Montecillo, Estado de México, ya en esta institución por más de 41 años. Ella realizó sus estudios de licenciatura, maestría en ciencias y doctorado en sociología en la Universidad de Texas, en Austin. Ha trabajado durante 41 años en estudios del desarrollo rural. Impulsó la especialidad sobre estudios de género en la institución, dirigido específicamente a la problemática de la mujer rural e indígena. Ha sido muy prolífica en la capacitación a la comunidad, en creación de comunidad científica, impartiendo los cursos Mujer y Política Agraria, Teorías de Desarrollo, Relaciones Intersectoriales, Grupos de Poder, Métodos de Capacitación y Desarrollo. La doctora Zapata Martello coordinó con la maestra Blanca Suárez varias emisiones de los programas de estudio microsociales aplicados, PENSA, que fueron auspiciados por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller. La doctora ha fungido como consejera o asesora en 140 tesis de maestría, doctorado, y ha publicado 36 libros. Entre ellos podemos destacar Violencia en Universidades, Sociedad, Estado, Familia y Educación, Las Mujeres y el Poder, Contra el Patriarcado y la Pobreza, Entre la Frontera y la Tradición Compartida, Jornaleros y Jornaleras del Café, Microfinanciamiento y Empoderamiento de Mujeres Rurales, otro es Mujeres Rurales ante el Nuevo Milenio, y desde la teoría del desarrollo rural hacia el género en el desarrollo, por mencionar algunos títulos. Además, ella ha publicado 113 capítulos en libros, así como numerosos artículos de su autoría sobre las relaciones de género en el ámbito rural, mismos que han sido publicados en revistas nacionales e internacionales. La doctora pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias desde 1997, es emérita del Sistema Nacional de Investigadores. En 2006 obtuvo el Premio Nacional María Lavalle Urbina, y en enero de 2011 obtuvo el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el COMECYT, en el Estado de México. Obtuvo el Premio Internacional de Investigación en Países en Desarrollo, otorgado por la Universidad de Justus Liebig en Gießen, Alemania. La doctora fue reconocida en el 2021 por el CONACYT como investigadora nacional emérita. Y para nosotros es un gran gusto que el día de hoy nos acompañe, y dejo la entrevista de este conversatorio, este conversatorio, a cargo de la doctora Katia Figueroa, quien es profesora investigadora en el Campus Córdoba y además divulgadora científica. Doctora Katia, por favor. Gracias. Bienvenidos todos.
Muchas gracias, doctora Abel. Pues otro miércoles, muy agradecida de que estén con nosotros y sobre todo muy honrada de poder charlar ahora con una mujer. Mujer en todo el sentido de la palabra, pero no solo, que la incluye en varias esferas, ¿no? Ya hablábamos con ella y nos platicaba que ha sido mamá, que investigadora. Entonces, sin robarle más la escena, agradecida a la doctora Emma María Zapata Martelo por el tiempo, por haber tenido la disposición de estar con nosotros el día de hoy. Y quisiera comenzar, doctora, haciéndole una primera pregunta. Y la pregunta es, ¿qué la inspiró a seguir adelante en su carrera académica? ¿Cómo empieza su carrera académica la doctora Emma? Pues gracias, Katy. Voy a empezar con esa pregunta porque me da la impresión de que de alguna manera voy a recopilar muchos de los problemas que tienen las mujeres y tal vez tuvieron las mujeres de mi generación. Yo nací en Montería, Colombia. Es una región riquísima, ganadera extensiva, de ganado extensivo. Mi padre era agrónomo veterinario, mi madre era ama de casa. Eh, lo que es interesante en esa región es que tiene una relación de colonialismo interno con Medellín, porque se produce la riqueza en Montería y se invierte en Medellín. Entonces Montería no progresaba Medellín de la enorme riqueza que se producía en toda la región del Sinú. Yo creo que hoy en día ha cambiado un poquito las cosas, sin embargo esa era la situación cuando yo nací. De ahí que mis padres me mandaron a estudiar. No había colegios buenos en Montería. Me mandaron a estudiar a Bogotá, al colegio de monjas. Entonces yo estuve interna siempre en colegios de monjas. Y me llama la atención porque leyendo a la premio Nobel actual, que se llama Annie Ernaux, uno de sus capítulos es casi como mi vida en ese internado. Me parece maravilloso, parece que yo hubiera escrito ese capítulo. Pero yo creo que a lo que voy es que es la situación de muchas mujeres que tuvieron que salir de su tierra para ir a lograr una educación mejor, que era solamente hasta el bachillerato. Bueno, después de terminar el bachillerato, no había donde seguir, porque no había universidades. Y no se acostumbraba que una mujer fuera a la universidad, a otro lugar, a estudiar en una universidad. Eso era para los hombres. Hay un libro interesante de García Márquez donde habla que es más o menos en la misma época, cuando él viaja de la costa de donde yo soy y de donde era él, que viajaba a Bogotá, y él sí pudo ir a una residencia de hombres, pero yo no pude ir a una residencia de mujeres, porque no era bien visto. Y yo eso lo quiero dejar bien recalcado, que todas las dificultades que tuvimos en esa época para estudiar, y yo quería estudiar. Sin embargo, la situación fue que lo que estaba destinado para mí era casarme. Y de hecho me casé y tuve 3 hijos. Y después voy a hablar un poco de ellos. En ese momento era ama de casa, tuve 3 hijos y mi marido decidió emigrar a Estados Unidos. En Estados Unidos, el primer lugar donde vivimos fue en el sur de Estados Unidos, donde fui bastante infeliz, y que me perdone el pueblo del sur, pero la verdad que no encontraba ningún aliciente para nada. Empecé a estudiar inglés, fue la única cosa. Eh, en esa situación, mi primer trabajo fue
como costurera en el sur de Estados Unidos. Posteriormente, yo estaba bastante desesperada y tuve una idea que parecía absurda y que hoy en día agradezco que la tuve, y fue irme a estudiar francés a Europa. Y me fui a Francia por 6 meses a estudiar francés. Y ese fue tal vez como el comienzo de algo que se desarrolló después. Estando en Francia, conocí a 2 mujeres que iban a entrar a la universidad. Y con esas mujeres, con una de ellas, mantengo relación todavía, es decir, más de 50 años de relación. Maravilloso. Ella entró a la universidad y yo regresé a Estados Unidos con mi marido y mis hijos, y decidí que teníamos que cambiarnos del sur de Estados Unidos a un lugar donde hubiera una universidad. Y se me metió en la cabeza que yo tenía que estudiar. Entonces yo empecé a estudiar con 3 hijos. 3 hijos maravillosos, los cuales todos fueron a la universidad porque yo los impulsé a que fueran a la universidad. Álvaro es arquitecto, Cristina, que es la que creo que está por ahí, es especialista en cine, y Marisa, que es especialista también en medios audiovisuales, es productora de televisión, etc. Entonces, fui con 2 de ellos a la universidad. Y mi primer trabajo en Austin, antes de entrar a la universidad, también fue en un taller de costura. Entonces, lo menciono porque tiene mucho que ver con nuestra vida como mujeres y lo que hacemos. El trabajo en los talleres era muy relacionado con la vida cotidiana y con las cosas que uno sabía hacer. Bueno, me divorcié en el primer cuatrimestre o semestre, porque eran semestres en la universidad, pero me mantuve en la universidad y yo me hice cargo de mis 3 hijos. Entonces, ese fue el comienzo de mi carrera, y desde que entré dije que quería hacer un doctorado. Los profesores me miraban así como si yo estuviera loca, porque supuestamente primero tenías que hacer una licenciatura, después una maestría, pero yo desde un principio dije que quería hacer un doctorado. Entonces, bueno, finalmente lo logré en 1981, logré el doctorado. Entonces tiene que ver con mucho de toda esta historia que te digo, tiene que ver con un viaje absurdo. Mi hermana apoyó mucho en que fuera en mi primer viaje a Estados Unidos. Entonces hay mucha gente involucrada en este primer impulso que no se sabía dónde iba a ir, pero que llegó a algo. Y en el 81 tuve el grado de doctora en sociología en la Universidad de Texas en Austin. Espero que conteste tu primera pregunta. Sí, doctora. Pues qué admirable y como bien dice, usted sabía a dónde quería llegar. ¿Por qué, antes de pasar a la siguiente pregunta, por qué quería estudiar, doctora? ¿Por qué quería, sí, qué la motivó a estudiar como mujer, sabiendo que ese no era a lo mejor el destino de las mujeres? Bueno, creo que el viaje a Europa fue decisivo, porque me sentí, cuando viví en Montería, me sentía privilegiada, porque mi padre tenía una situación buena. Mi madre frecuentaba una sociedad más o menos de mujeres casadas todas, y era alguien, pero él no era nada, era alguien sin ser nada. Y entonces cuando me encontré en Europa,
era nada. Me sentí totalmente que ya no podía, no tenía nadie detrás de mí. Y dije, tengo que labrarme un porvenir por mí mismo. Porque a pesar de que yo había querido estudiar, y creo que mis padres lo hubieran hecho si hubiera habido las condiciones, pero no las había. Por eso recuerdo el libro de la Premio Nobel, porque lo que me parece curioso es que Francia y Montería, bueno, Francia era un pueblo donde ella nació, y Montería tenían unas condiciones similares, donde no había posibilidades para las mujeres. Yo no sé después, no he leído más de cómo ella salió de ese ambiente, pero para mí la salida fue el viaje a Europa y sentir de que yo no era nada, estaba perdida en ese mundo europeo, pero además tampoco quería ser parte de ese mundo europeo. Sí, y el hecho de estudiar francés me abrió mucho las puertas, y me abrió las puertas también en la Universidad de Texas cuando regresé, porque incluso entre los trabajos que yo hice fue enseñar francés a estudiantes que estaban atrasados en ese idioma. Ya lo perdí, con el tiempo lo perdí porque no volví a practicar francés, pero me sirvió muchísimo. Pero eso, creo que esa es un poco la situación. Muchas gracias, doctora. Y bueno, déjeme hacerle la siguiente pregunta. Es, ¿cómo llegó al colegio de posgraduados? ¿Cómo después de este caminar, ir a Europa, Estados Unidos, saber que tenía su doctorado y luego, cómo acabó con nosotros? Bueno, mi tesis doctoral la hice en Colombia, en el Valle del Cauca. Y el profesor con el cual trabajé quiso que yo hiciera ese trabajo aquí porque pensaba que yo quería regresar a Colombia. Y la tesis, trabajé muchísimo, estuve un año levantando datos en el Valle del Cauca, pero no me interesó regresar a Colombia. Entre mis compañeros de universidad, en la Universidad de Texas, había una mexicana que se llama Teresa Páramo. Y Teresa un día me dijo, el lugar ideal para que tú trabajes es el colegio de posgraduados. Yo no tenía ni idea de que existía el colegio de posgraduados, ni que existía el Chapingo. Teresa me trajo una vez en un viaje que hicimos a México, me trajo al colegio. Lo visité nada más, no había terminado la tesis, seguí la investigación y regresé a México con el Congreso Mundial de Sociología, que fue en el 80. Ahí estaba el ingeniero Niño. No le digo doctor Niño porque lo conocí como ingeniero Niño y sigue siendo para mí el ingeniero Niño. Él estaba allí y me invitó, me dijo, ¿te quisieras venir a trabajar al Colegio de Posgraduados a Desarrollo Rural? Tan pronto termines tus estudios. Estaba por terminar, estaba ya terminando la tesis. Y le dije sí, con una condición. Y es que contrates a Germán Guzmán también para el desarrollo rural. Un niño conocía a Germán. Germán fue mi compañero. Él falleció, pero trabajó 8 años en desarrollo rural conmigo y fue uno de los impulsores de mi carrera, al que le debo muchísimo en todo este inicio de mi carrera. Entonces, Niño fue quien me invitó. Vine, bueno, al año. Esto fue en el 80, en el 81 ingresé al colegio
y me asignaron a trabajar con el doctor Leobardo Jiménez, a quien le agradezco muchísimo porque nunca me exigió que trabajara en su tema, me dejó que trabajara en lo que yo quisiera trabajar, que en un principio el ingeniero Niño me estaba interesado en que yo siguiera trabajando el tema de mi tesis, que había sido un poco una cuestión burocrática, la estructura burocrática de los servicios de salud. Sin embargo, a mí no me mucho el tema y yo estaba interesado en las mujeres. Desde la universidad yo quería trabajar el tema de las mujeres. Sin embargo, ningún profesor me alentó a seguir con el tema. Bueno, y ahí viene la otra historia. Estamos un día, un profesor de desarrollo rural invitó a unos funcionarios de la Fundación Ford que visitaran los canales de riego en la purificación, que es donde yo vivo, donde tengo la casa de todos ustedes. Y fuimos, todavía no tenía la casa, estaba en construcción, y ahí parados en medio de vigas y de cosas, recibimos a los funcionarios de la Fundación Ford. Después de ese viaje, tuvimos una comida, y hablando ahí en la comida, en la sobremesa, yo mencioné, yo lo que quiero trabajar es con mujeres rurales. Y el funcionario de la Fundación Ford se voltea y me dice, si escribes un proyecto, te lo financio. Bueno, era una época en que en el colegio no se buscaba financiamiento externo. Y a mí me pareció también que era demasiado fácil que un funcionario me dijera, escribe un proyecto y yo te lo financio. Entonces no lo escribí. Como al mes hicimos una celebración en desarrollo rural y vino nuevamente este funcionario. Y apenas me ve, me dice, Emma, ¿dónde está el proyecto? Y ya en ese momento dije, bueno, Emma, eres tonta si tú no escribes un proyecto y lo entregas a la Fundación Ford. Y en ese momento empecé a escribir un proyecto de algo que yo no conocía muy bien, porque nunca me habían dejado acercarme al tema de las mujeres rurales, y escribí el proyecto. Entonces, en ese momento, una persona que fue bastante influyente en lo que empezó a suceder después fue Carlota Botey. Fue una mujer extraordinaria que trabajaba en ese tiempo en algo relacionado con la reforma agraria, y ella ayudó muchísimo a que ese proyecto se financiara. Entonces se financió el proyecto en la Fundación Ford, y les digo, aquí en el colegio no se acostumbraba. Incluso yo fui mal vista por traer recursos externos al colegio y me criticaron muchísimo. Bueno, en ese momento entonces el doctor Said Infante me apoyó muchísimo en el manejo del presupuesto, porque ni yo lo sabía hacer, ni era práctica en el colegio que hubiera proyectos externos financiados por estas instancias internacionales. Y un poco lo que se decía era que no íbamos a hacer el proyecto tal cual, sino que nos iban a obligar a decir lo que ellos quisieran que dijéramos, lo cual nunca fue así. Yo tuve libertad absoluta para el trabajo inicial que hicimos. De ahí surgió uno de los libros que mencionó el doctor Abel en mi currículum, y fue un libro muy interesante porque fue la experiencia de 4 años de trabajo. Pues, y las personas o
otras agencias que se unieron a dar recursos para este proyecto fue UNIFEM, por ejemplo, la Embajada de los Países Bajos, el ICA, el Consejo Británico nos financió un proyecto muy interesante sobre estudios de género en distintos países. Tenemos un libro muy interesante que hace la comparación de qué pasa con los proyectos de mujeres en las distintas universidades. Y lo interesante es que Gran Bretaña, Estados Unidos, México son los mismos problemas. Somos el patito feo de la institución, no hay financiamiento para nosotras, nos cuesta mucho trabajo que nos apoyen, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de eso, escribimos un proyecto para los estudios de género en el desarrollo rural. Y yo creo que he sido la única a quien no le creyeron lo que escribió y lo tuvieron que mandar a evaluar externamente. Entonces, el proyecto de género, el académico, el proyecto principal lo apoyó la Fundación Ford, eso estaba financiado. Pero ya el proyecto para la institución, el proyecto de género, con todos los cursos, que algunos los mencionó el doctor Abel ahora, 4 tengo yo, y entre Rosario y yo los partimos. Ese proyecto tuvo que ser evaluado por instancias externas para que nos dieran crédito. Y ahí tuvieron mucho que decir. La doctora Eleonora Cebotaret, en Canadá, ya falleció la doctora, y Cornelia Flora. Cornelia está viva y tiene, trabaja en Cornell, perdón. Adelante, doctora. Entonces, bueno, esa fue el comienzo, las dificultades para... por un lado estaba la investigación, esa la seguimos haciendo, y por otro lado estaba la propuesta de cursos. Y yo voy a decir algo que creo que es muy importante. Nosotros queríamos hacer una maestría en estudios de la mujer rural e indígena. Esa era la idea. Y el colegio nunca la aceptó. Y yo creo que el colegio perdió. Porque hay universidades donde tienen estudios de género. Es decir, después de, estamos hablando desde el 81 en adelante, varias universidades muy importantes. En la época en que yo comencé, solamente el Colegio de México tenía estudios de género. Hoy en día hay varias universidades que tienen estudios de género, pero ninguno tiene estudios de género de mujer rural e indígena. Y más aún, afrodescendientes, que sería otra categoría más, importantísima en el país. Así que yo creo que el colegio no tuvo la visión importante de poder hacer una maestría que hoy en día tendría un éxito rotundo, porque desde que empezamos nunca hemos dejado de tener estudiantes que han aspirado a entrar a esta maestría. A maestría en desarrollo rural con especialidad en género, así sale. Pues no tienen ese título. Entonces, esa es un impasse que hubo. Ya es muy difícil hacerlo, pero eso sucedió. Ahora, otro apoyo muy grande que tuvimos, también lo mencionó el doctor Abel, fue con GINTRA, que es una ONG con la cual trabajamos varios años y elaboramos varios libros
ahí con la doctora Paloma Bonfil y la maestra Blanca Suárez, trabajamos varios libros importantísimos, todos desde la perspectiva de género. Bueno, si me quieres hacer otra pregunta, adelante. Muchas gracias, doctor. Sí, fíjese que antes de pasar a la siguiente pregunta que tengo preparada para usted, me cuestiono, cuando usted llegó al colegio, ¿cuántas mujeres había en la institución? Y también, ¿por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no quisieron? ¿Por qué el colegio no quiso hacer este posgrado que usted menciona? ¿Es una cuestión de mundo de hombres que no tuvo la visión? ¿O yo en lo personal también he visto que hay mucho descrédito a las ciencias sociales en general? O sea, dicen esas son pseudociencias. Entonces no sé si es una combinación de factores o usted qué me puede decir al respecto. Yo creo que nos atacaron muchísimo. Es decir, había burlas hacia nosotros, nos decían cualquier cantidad de cosas. Recuerdo una vez muy interesante porque conseguimos recursos para traer a unas mujeres campesinas al colegio de posgraduados. Y la idea era sacarlos de su comunidad y hacer que por una semana no fueran amas de casa, porque les conseguimos un hotel para que estuvieran, que no tuvieran que cocinar, que se sintieran diferentes y que tuvieran una guardería para los hijos. La crítica que nos hicieron fue monumental, pero sí monumental. No me bajaban de apelativos así de los más soeces. Fue terrible, terrible. Hicimos una vez una exposición bellísima de fotografías de mujeres rurales y lo menos que obtuve fue que era una parada que hacía esa exposición. Entonces fue un ataque por todos lados, por todos lados. Duramos 10 años peleando para que nos reconocieran las clases que damos hoy en día. 10 años. Entonces es muchísimo. Es decir, si yo hubiera tenido menos voluntad, lo dejo tirado en el árbol. Pero tengo una cabeza durísima y tengo una voluntad, parece que de hierro. Y entonces no acepté que me dijeran no, pero nos han dicho de todo. Desde las, ¿cómo no? Bueno, hay de todos los apelativos. Mejor ni recordar, porque no vale la pena. Pero sí fueron 10 años terribles. Ahora, la pregunta, cuando yo llegué al colegio eran puros hombres, sobre todo estudiantes. Mis primeras clases fueron con chicos. Y muy pocas profesoras, pero sí habíamos algunas, especialmente en ciencias sociales. En las otras carreras, menos. Y poco a poco ha ido cambiando. Ahora, eso no quiere decir que el colegio ya haya aceptado la perspectiva de género, en lo más mínimo. Es decir, el problema sigue, la burla sigue, el descrédito sigue, el poco reconocimiento a los trabajos sigue. Un ejemplo, cuando hacemos el K2, los trabajos nuestros valen menos. Entonces estamos en los niveles más bajos. Y los trabajos de plantas, de animales, del suelo, el sol, la luna, las estrellas, todos esos van con enormes calificaciones. Entonces, ese es un ejemplo. Y bueno,
va a haber un congreso donde se está analizando eso, de por qué las ciencias sociales son menos aceptadas. Pero aquí es eso, es decir, es tan difícil escribir un trabajo en ciencias sociales como escribir un trabajo en ciencias agronómicas. Es el mismo problema y sin embargo vale menos. Y aunque protestemos, sigue valiendo menos. Entonces, esa es la situación. Y ahora, el doctor Moncada hablaba mucho de que ya somos igualitarios porque hay 52% de mujeres entre los estudiantes y 48% de hombres. Pero eso no es así. El problema sigue. Es decir, por número, el problema no es de números. El problema es toda la actitud y reconocimiento hacia una carrera que es tan válida como cualquier otra. Y cada vez más. Entonces, yo estoy fascinado de que el premio Nobel se lo hayan dado a una mujer feminista que habla sobre la vida cotidiana, que habla sobre los problemas de las mujeres y que habla sobre toda esta cuestión que supuestamente no vale nada y que para una instancia como es la del premio Nobel se ha reconocido. Esperemos que sirva para algo, no lo sé. Doctora, me lleva, aunque un poco tengo la respuesta, pero ¿por qué trabajar el tema de género? Yo me imagino un poco su vida y su historia personal, la empatía que puede tener con otras mujeres, pero bueno, mejor usted dígame, ¿por qué eligió género? Bueno, yo creo que los cambios de la sociedad tienen que darse a partir de allí, de cambios en el patriarcado. No hay de otra. Es decir, vivimos en una sociedad patriarcal de siglos. Entonces, si queremos tener vidas mejores, hay que cambiar el patriarcado. ¿Y cómo cambiamos el patriarcado? Haciendo hombres diferentes. Que va a costar muchísimo, porque no van a querer dejar los privilegios que tienen. Es decir, nadie va a querer dejar un privilegio que tiene. Sin embargo, yo creo que es la solución. Y como yo pienso que queremos vidas mejores, yo quiero una vida mejor para mis hijos, quiero una vida mejor para mis compañeras de trabajo. Entonces creo que hay que erosionar el patriarcado y por eso los estudios de género. Las relaciones de género tienen que cambiar y van a cambiar. De hecho, hay un autor a quien yo quiero mucho, es hombre, sin embargo, le reconozco su trabajo, que se llama Manuel Castel, y dice que la enorme revolución del siglo pasado es la de las mujeres. Y yo creo que sí. Es decir, no lo hemos logrado para nada. Pero, sin embargo, la situación no es la misma que existía en el siglo pasado. Voy a poner unos ejemplos. Como colombiana, ahora soy mexicana por adopción, pero como colombiana nosotros tenemos una cédula de identificación. Y en esa cédula de identificación, mi ocupación era ama de casa. Pues esa era. Y cuando salí y estudié, y era socióloga y tenía un doctorado, quise cambiarla y no me dejaron. A mí me tocó hacer un litigio con abogados para que me cambiara mi situación de ama de casa a profesionista. Ahí te ves un detalle. Cuando me casé, fui de fulano de tal, porque en Colombia se usa eso, como si uno fuera una cosa que pertenece a un hombre.
También me tocó poner un abogado. Tengo una acta gigantesca donde el abogado logró, pagándole una cantidad de dinero, que me quitara el D y además volviera mi apellido, que mi apellido es Zapata, Martelo. Ese es mi apellido. O esos son mis dos apellidos. Entonces yo no soy de Venegas, como fui cuando me casé, pero me tocó luchar para hacerlo. Entonces mi lucha ha sido paso por paso, y por eso creo que tengo la cabeza tan dura y decir que estos cambios tienen que venir, y tienen que venir de mujeres que verdaderamente luchen. Ahora, tengo una serie de estudiantes que creo que van a seguir el trabajo, y si no tenemos una maestría y un doctorado en estudios de género, alguna lo logrará en sus universidades. Entonces, voy a mencionar algunas de ellas que yo creo que son mis estudiantes, por lo menos las más cercanas. Beatriz Martínez, por ejemplo, que está en Campus Puebla. Beatriz fue mi primera graduada como maestría. Después está Austreberta Nazar, que está en el Colegio de la Frontera Sur. Y Austria, doctora, es nivel 3 en el sistema, sigue trabajando estudios de género y es brillante, ¿no? Rocío Rosas Vargas está en la Universidad de Guanajuato. Estupendo, que las tengo regadas por todas partes, mis estudiantes. Entonces Rocío sigue trabajando estudios de género. Aurelia Flores Hernández en Tlaxcala. Laura Isel Ramírez Ramos, que está en el Colegio de la Frontera Sur. Bárbara Linares también está por doctorado en el Colegio de la Frontera Sur. Verónica Gutiérrez Villalpando está con nosotros, bueno, es, ¿cómo se llama la que manda con así? Cátedra o estancia. ¿Es qué? Estancia postdoctoral o cátedra. No, es doctora. Cátedra. Es cátedra, es profesora de cátedra. Exacto. Rosario, mi mano derecha, que está aquí conmigo, y que espero que siga y que tenga la cabeza tan dura como la mía para pelear, porque es que hay que pelear, definitivamente. Y yo no soy agresiva, no me siento agresiva, pero hay que pelear. Y hay también hombres que siguen, y uno de ellos, Ramón Cortés, que fue nuestro estudiante en la maestría y ahora está haciendo un doctorado y sigue con el tema. Esos son algunos, porque son muchísimos, pero son los que he tenido más cerca. Pues si quieres otra pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Ahora veo cómo se hace también una carrera, ¿no? A través de los hijos académicos que se van a volver nuestros colaboradores. Ya casi estamos llegando al final en tiempos y me gustaría hacerle una pregunta con respecto a qué consejo le daría a los jóvenes, a las jóvenes investigadores e investigadoras de cómo hacer carrera como investigadora. Usted que ha tenido pues este éxito al final al llegar a la categoría que logró. Y bueno, no sé, ¿qué consejo les daría, doctora? Bueno, yo creo que tiene uno que tener mucha persistencia, mucha curiosidad, leer mucho, ver mucho, abrir los ojos y estar al día en todo lo que ocurre en el mundo, porque yo creo que aprendemos de todo, aprender con las estudiantes, por ejemplo, no solamente son las lecturas académicas, también hablamos de cine, también hablamos de literatura. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho. A mí me preocupa un poco toda esta parafernalia de internet y de las redes sociales,
porque parece que ya no quieren leer. Y yo creo que para hacer una carrera académica hay que leer. Hay que tener mucha curiosidad, leer de lo bueno y de lo malo, de los autores que no nos gustan y de los que sí nos gustan, eh, leer de todo, de todo. Y esa es una preocupación porque me parece que hay muchos y muchas que son muy flojos para leer y apenas quieren leer el pedacito que les toca y las tesis. Entonces uno se da cuenta en la tesis quién realmente puede ser un buen investigador. Aquellos que tienen curiosidad por ir más allá y buscar temas nuevos y no quedarse con los mismos. A veces da tristeza porque es el mismo tema, como que no se cansa. Y este producto y el mismo producto en otra parte y el mismo producto en más allá, y como que no hay más allá de eso. Entonces yo creo que sí hay que tener mucha curiosidad. Leer filosofía, eh, como que en los últimos años se ha condenado la filosofía, y ahí están todas las preguntas que nos tenemos que hacer. La sociología es extraordinaria. Entonces, creo que para ser un buen investigador hay que hacer eso y hay que trabajar. Doctora, una otra pregunta que quisiera hacerle y que le he hecho a todos los que han pasado por aquí es, ¿se paga un precio por hacer una carrera? Sí, claro que sí. Pues yo no tengo a mis hijos conmigo. Hablo con ellos muchísimo, pero no los tengo cerca. Me tocó divorciarme porque no, mi marido creía que yo estaba jugando cuando entré a la universidad y mi primer semestre fue un infierno. Entonces, eso se paga, pero sobre todo no tener a mis hijos cerca. Yo pude trabajar en Estados Unidos, pero no me llamaba la atención vivir en Estados Unidos. Entonces me vine a un país de América Latina porque quería trabajar en América Latina. Y también salí de mi país. Eh, Me duele haber salido de mi país. Entonces sí, son cosas que hay que sacrificar. No me arrepiento. De lo único que me arrepiento es de no tener cerca a mis hijos. Claro. Yo soy muy, muy amiga de ellos. Entonces, me duele no poder hablar más con ellos. Sí. Y además a usted le tocó ser estudiante, mamá, todos los roles, de trabajar al mismo tiempo, no estuvo tan fácil, ¿verdad, doctora? Pues, pero sabes que algo bueno era Cristina estudiaba cine y en la Universidad de Texas tienen unas maravillas de películas. Entonces cuando iba a hacer su clase me invitaba a hacer su tarea, perdón. Entonces nos íbamos las dos al cine. Entonces yo vi películas maravillosas que incentivaron también mis ganas de seguir una carrera académica. Ella por su lado y yo por el mío, pero ambas estábamos. Yo fui con dos de mis hijos a la universidad, con el mayor y la segunda, y con la tercera no, porque ella se fue a estudiar a Nueva York, entonces no pude estudiar con ella, pero somos amiguísimas. Y yo me imagino, doctora, que usted, su discurso interno debe ser muy bueno,
porque decirse, muchas mujeres hubieran dicho, no, yo ya estoy grande, ¿cómo voy a estar haciendo esto a esta edad? Mira ya de la edad de mis hijos. Y en cambio usted dijo, yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer, y hasta me voy con mi hijo o mi hija al cine a hacer las tareas. Pues eso creo que es muy importante para todas las mujeres, que aprendamos a manejar nuestro discurso interno y sabernos hablar, ¿no cree, doctora? Sí, pero lo que fue difícil fue con los compañeros de clase, porque siempre era yo mayor, tenía mucha más edad, aunque en Estados Unidos a veces hay personas de más edad que entran a estudiar. Sin embargo, mis compañeros como que no entendían muy bien mi rollo, como se dice. Y el hecho de que cuando iban a fiestas a mi casa, mis hijas estaban también ahí, en fiesta con ellos. Y eran más compañeras de ellos que de mí. Entonces, fue muy raro, pero fue bueno. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Bueno, déjeme comentarle. Aquí le dice Marisa Venegas, que me imagino es su hija, la está escuchando. Catalino Jorge López Collado dice, saludos afectuosos a la doctora Emma Zapata Martelo desde Boca del Río, Veracruz. Gema Lugo dice, saludos desde Oaxaca para la doctora Emma Zapata. Rocío Rosas Vargas dice, felicidades, estimada doctora Emma. Luis May, saludos desde el Edén de México, la Esmeralda del Sureste, un placer escucharlas. Verónica Gutiérrez Villalpando dice, muchas felicidades, mi maestra, la doctora Emma Zapata, con profunda admiración a su gran labor académica y como ser humano. Limón Lía dice, muchas felicidades a todos los que hicieron posible estos conversatorios. Muchas gracias, doctora, por su gran labor en un mundo machista. Es muy importante el apoyo entre nosotras mujeres. Aure Flores dice, un abrazo intenso, doctora. La admiro y la quiero mucho. Y Marisa Venegas dice, aquí estamos. Tiene sus fans, doctora. ¿Algo más que quisiera decir para ya irnos despidiendo, doctora? Bueno, tal vez agradecer a todas las personas que me apoyaron. Yo creo que tengo un recuerdo muy, muy especial para el doctor Jiménez, porque siempre me dejó hacer lo que yo quería, aunque creo que el doctor Jiménez no tenía ninguna empatía por los estudios de ejemplo, sin embargo me dejó. Por el doctor Said Infante, que tampoco creo que tenga, aunque él dice que sí, pero sí me apoyó muchísimo y me sigue apoyando y me sigue mandando literatura bonita sobre mujeres. Creo que también para todas las estudiantes, algunas que aguantaron regaños de mi parte, bueno, creo que cuando lo hice pensando en que hicieran unas tesis mejores. Un recuerdo muy, muy agradable para las personas, las estudiantes que trabajaron intensamente. Por ejemplo, Austreberta, creo que es un ejemplo. Ella llegó, acababa de tener su segundo hijo, y llegó con el bebé. Eso es muy importante, porque aquí una de las críticas que hacen es que una mujer no puede estudiar porque se embaraza. Austreberta llegó con su bebé de un mes, nació en diciembre y entró en enero. Llegó con su marido y ella terminó primero el doctorado que su marido. Y ella es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, eso prueba que una mujer madre puede perfectamente hacer una carrera académica si la quiere hacer. Ahora, he tenido otras mujeres madres que han puesto pretexto de que
el bebé, de que se ve esto, de que esto, de lo otro, y no avanza. Entonces, pero a lo que voy es que no es un impedimento. No es un impedimento hacer otro tipo de trabajo para poder financiarse sus estudios. A mí me tocó hacerlo en la Universidad de Texas, y eso también doy un agradecimiento a la universidad. Siempre lo he recordado, aunque soy muy poco amiga de los tejanos, pero la universidad me dio muchísimo. La forma como nos permitían estudiar, porque teníamos una beca, nos daban un préstamo y nos daban unas horas de trabajo. Y eso ayuda muchísimo. Yo dije en algún momento que yo había ayudado a estudiantes que tenían problemas en francés. Esa era parte del trabajo que me daba la universidad y me pagaban por ayudar a esos estudiantes. Entonces, esas tres cosas hicieron que yo pudiera estudiar. Ahora, salí con una deuda grande, pero la pagué. Y creo que también esta es una crítica a muchos estudiantes que tienen becas y no estudian y vienen solamente por la beca. Yo creo que esta forma de que hay que devolver lo que uno recibe, porque finalmente es la sociedad la que nos está pagando. Entonces, eso a mí me parece una excelente idea. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que nos compartió, por abrirnos su corazón, su historia y pues a recordarnos que todavía hay mucho que andar, que aunque hemos avanzado, yo creo que todavía no estamos cerca ni de la equidad, ni de quitar la discriminación, ni de tantas problemáticas pues que siguen existiendo en nuestros días para las mujeres en el medio rural y para las mujeres en la academia también. Así es que muchas gracias por ser portavoz de lo que vivimos muchas. Se lo agradecemos, se lo agradezco en lo personal. Voy a darle... Gracias, Katia, te lo agradezco. Voy a darle la palabra a la doctora Brenda Trejo, que es la encargada de las funciones de la dirección del campus San Luis Potosí, para que nos dé algunos comentarios y poder ir cerrando nuestro conversatorio del día de hoy. Sí, muchas gracias, doctora Katia, muchas gracias por la oportunidad, doctora Emma. Perdón. ¿Qué puedo yo decir después de escuchar esta historia de la doctora? Seguramente la doctora no recuerda porque ha tenido muchísimos alumnos, pero yo en la maestría tomé un curso con ella en la de teorías del desarrollo. Yo estaba inscrita en Puebla, pero quise tomar ese curso y desde ese momento uno se da cuenta todo el trabajo que ha mencionado la doctora que viene atrás de toda la carrera que tiene ahorita. Yo también coincido con lo que menciona la doctora Katia. Es un trabajo muy difícil el que ha realizado a lo largo de su carrera, porque ha sido mamá, ha sido esposa, ha sido estudiante, ha sido trabajadora. Entonces, eso es un ejemplo para los que veníamos atrás de usted o venimos atrás de usted y las generaciones que ahorita seguramente nos están escuchando. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención y eso también creo que es un ejemplo el que nos compartió en lo personal que usted estuvo estudiando con sus hijos. Ese es un ejemplo de perseverancia, de decir, no importa la edad que yo tenga, digo que eso no interesa, pero muchas mujeres a veces eso nos limita o muchas personas nos limitan y dicen, ¿cómo voy a ir a la universidad si ya tengo hijos, ya estoy en la casa? Entonces, eso me parece que también es muy importante que no los haya platicado, no los haya compartido.
algo que seguramente muchas mujeres hemos pasado y que han pasado, y al tener a una pareja no comparten que uno pueda también desarrollarse, ¿no? Es otro ejemplo que usted nos menciona y que creo que lo hemos vivido aquí ahora y desafortunadamente lo seguiremos pasando muchas mujeres, ¿no? Esta frase que usted mencionó, cuando le preguntó a la doctora Katia, ¿por qué estudiar? ¿No? Si ya tenía una familia, tenía su esposo, estaba en otro país. Me gustó mucho eso que usted mencionó, que dijo, era alguien sin ser nadie. Eso creo que es una gran enseñanza que trae un trasfondo para todas las mujeres de que tal vez la sociedad nos dice, pues ya eres la esposa de, eres la mamá de, eres la hija de, pero realmente no somos nadie, ¿no? Sí, en particular. Entonces eso creo que es una cosa muy importante que todas las mujeres y también hombres que están escuchando nos deja la doctora con esta plática. Me llamó también la atención otros puntos que usted mencionó muchas personas que contribuyeron a que ahorita usted esté en esta posición, mencionó hombres, mencionó mujeres, y creo que también gran parte de este logro se hace con el respaldo de la familia sanguínea, pero mucho la familia que uno forma con compañeros de trabajo o con compañeros, amistades, y creo que eso también es valioso dentro de lo que nos comparte. Mencionó aquí algunos profesores que ya no están, algunas personas del colegio. Eso también creo que es muy importante, que nos da la enseñanza que hay que ser agradecidos con las personas que en un momento nos apoyaron, ¿no? Claramente creo que todavía sigue pasando. Vi que usted menciona que usted fue pionera en traer recursos externos y sobre todo en el tema de género, en el tema de mujer rural, que seguramente a la fecha no ha sido todavía reconocido como se debiera. Eso también creo que es muy importante que no los menciona. Y creo que no es coherente que siendo todo este trabajo que se ha hecho, lo que mencionaba, ¿no? Que la mandaron a evaluar externamente en el colegio estos proyectos, ¿no? Eso también creo que es un punto que tenemos que considerar, que tenemos que brincar ya ese paso. Creo que ahorita está un poco menos, pero sigue pasando, lo mencionaban, que estos temas los demeritan, lo mencionaba con mercados, o los hacen como que no son importantes, siendo que la estabilidad personal de mujeres y hombres es lo que va a dar pauta a que podamos desarrollar otras cosas que pudieran ser, entre comillas, más científicas, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Me llamó la atención también que tardó muchos años, 10 años, en que le reconocieran sus cursos. Eso también me parece increíble, ¿no? Que pasara eso. Y bueno, finalmente, usted mencionaba que lo que más le ha pagado el precio es no estar con sus hijos, pero yo creo que aunque no estén personalmente, físicamente con usted, lo vimos, están conectados, y yo creo que están orgullosos de la mamá que usted es, de la profesionista que usted es, y que para todas las mujeres es un ejemplo para que sigamos aquí en pie y digamos, sí se puede, pues así se puede. Entonces yo agradezco mucho a la invitación, agradezco mucho a la doctora que nos haya compartido sus experiencias, agradezco a la doctora Katia que tenga esta iniciativa y que me hayan considerado para participar, y sobre todo con la doctora que pues ahí vamos atrás también. Muchas gracias, doctora, le cedo la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Brenda. Pues todavía nos llegan
unas felicitaciones más. Dice Didries Madrid, no tenía el gusto de haberla escuchado, una gran inspiración. Y nos dice también Cristina Venegas, yo también te mando mi adoración y felicidades. Yo creo que es su otra hija, ¿verdad? Y Ingrid Rojas dice saludos a la doctora Emma, mi admiración. Y bueno, pues habiéndole pasado todos estos felicitaciones y agradecimientos, déjenme hacer una pequeña pausa antes de terminar nuestro conversatorio del día de hoy. Como ustedes saben, este es el último conversatorio de una serie que tuvimos de 7 conversatorios donde platicamos con los eméritos del Sistema Nacional de Investigadores que pertenecen o son académicos del Colegio de Postgraduados, 6 de ellos varones, la doctora, la única mujer. Y bueno, esta iniciativa no pudo haber sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo de nuestro director general, el doctor Juan Antonio Villanueva, de la directora de Campus Veracruz, la doctora Verónica Lango, todos sus subdirectores que fueron maravillosos en apoyar esta iniciativa cuando la sometimos, al director de vinculación, el doctor Ezequiel, que nos apoyó con todo su equipo en vinculación para hacer publicidad y estuvo siempre de la mano con nosotros. Bueno, evidentemente al director de informática y todo su equipo que están por ahí y que son los que nos han ayudado en hacer las transmisiones desde las oficinas de la sala de juntas de la Dirección General, al doctor Abel López, el director de investigación. Yo un día le llamé y le dije, doctor, trabajemos esto. Yo creo que hay que darle un reconocimiento bien merecido a la gente que, bueno, pues ya son algunos 40, 50 años de trabajar en la institución, lo hicieron bien y hay que en vida reconocerles, agradecerles y sobre todo pasar su vida, su experiencia a las generaciones y a la sociedad en general, porque también hay miembros de la sociedad que nos escuchan y quieren saber más sobre quiénes son los investigadores, cómo es que han llegado a donde llegaron y qué es lo que hacen. Y bueno, al doctor Ponciano Pérez, que es nuestro colaborador y coordinador de estos conversatorios. A todos ellos, mi agradecimiento. Si alguien no lo mencionó, mil disculpas, pero ha sido un gran viaje, un viaje muy emotivo y un viaje, yo diría, que nos deja a todos muy satisfechos, muy contentos. Y Abel y comentaba que estas entrevistas las vamos o las va él a proponer subirlas a la página de investigación del Colegio de Postgraduados para que estén disponibles, aunque también están en YouTube, en la página del colegio, la página oficial, ahí las pueden buscar y las pueden ver para aquellos que hayan llegado un poquito tarde o las quieran compartir en sus redes sociales con otras personas. Bueno, doctora, ¿algo más que quiera decir antes de decir adiós? Yo creo que ya dijimos bastante. Gracias por haberme invitado. Yo quería ser emérito, he dicho sinceramente. Me lo propuse y me dio mucho gusto cuando finalmente... lo que me llama la atención es que el sistema me haya considerado primero que el colegio, porque el colegio hasta ahora no me ha reconocido el trabajo que he hecho. Sin embargo, el Sistema Nacional de Investigadores sí lo hizo. Y es como una espinita, ¿no? Que tenemos en el corazón, porque finalmente el trabajo lo he hecho aquí. Pero por otra parte, también es interesante que en el sistema hayan reconocido los estudios de género. Porque finalmente todo mi trabajo, yo creo que muy pocos artículos no se relacionan con género, con relaciones de género. Entonces es interesante que sí lo hayan reconocido. Pero eso me parece muy, muy interesante. Y ahora reconozco que quería serlo y luché por serlo. Entonces, como que he tenido metas que afortunadamente he logrado cumplir. Eso es todo. Muchas gracias por dejarme hablar. Muchas gracias, doctora.
Fíjese que yo creo que es la ventaja de que exista el sistema nacional y que nos evalúen otros que no son pues nuestra misma comunidad, que desafortunadamente, como usted dice, a veces no tienen la visión que deberían de tener. Pero en todo caso, este espacio aquí, hoy, el Colegio de Posgraduados la reconoce. Por favor, quítese la espinita, no la tenga, porque aquí está usted siendo reconocida por toda la comunidad. Yo creo que hablo en nombre del colegio, ¿verdad, Abel? Abel ya lo dirá. Y Claro que sí. nos sentimos muy afortunados. De hecho, yo creo que para el próximo año, doctora Abel, para la celebración del Día Internacional de la Mujer, pues la doctora, tendremos que hacer algo con la doctora. Será nuestra ponente estelar. Algo haremos, doctora, algo haremos. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Brenda, gracias. Abel, no sé si quieres decir algo. Agradecer a la doctora Emma y a todos por acompañarnos en el transcurso de en esta historia con los conversatorios que emprendimos, que la verdad para nosotros nos llena de gran satisfacción poder conocer un poquito de la vida de los grandes de nuestra institución. Y como decía nuestro director general en el conversatorio anterior, pues que muchos más de estos que se repitan y no solo por los que faltan, sino por los mismos que han pasado por este conversatorio en este periodo, pues nos dejaron, como dicen en el rancho, como que picados, con ganas de seguir conociendo más de esa trayectoria. Muchas gracias, doctora Emma, y a todos los investigadores, a los otros 6 anteriores doctores eméritos que nos acompañaron también, gracias. Y gracias por acompañarnos a todos. Gracias, doctora Katia. A ver, un último agradecimiento para Rosario, que me está ayudando. Sí, Rosario, si no, no te vemos. Es que está muy escondida. Pero Rosario, tenemos trabajando ¿cuántos años, Rosario? 15 años, imagínate. Hola. Entonces, aquí está Rosario. Espero que no dejen morir los estudios de género. Ahí vamos. Ahí vamos. No, doctora, no se preocupe. Ya usted abrió camino. Eso ya no va a ir para atrás. Téngalo por seguro. Espero que no. No, verá que no. Bueno, pues a todos, muchas gracias. Fue un placer. Gracias, doctora. Gracias. Hasta pronto.